Bienvenidos una vez más a La Trinchera Liberal, este espacio que incomoda, pero que es necesario y es cada vez más urgente hablar y animarse a pensar por cuenta propia, a cuestionar lo que nos presentan como normal y a desmontar los relatos que el Estado y la política repiten hasta que terminan pareciendo verdades reveladas. Hoy vamos a hablar de algo que casi todos sufrimos, pero que muy pocos analizan en profundidad. Un impuesto que pagamos resignados, en silencio, con bronca contenida y sin entender del todo cómo funciona. Hoy vamos a dedicarle el espacio al SUSIBE, o mejor dicho, a la estafa del SUSIBE. Hay impuestos injustos, hay impuestos confiscatorios, hay impuestos mal diseñados y hay impuestos inentendibles. Y después está la patente de rodados en Uruguay, que tiene el dudoso mérito de reunir todas esas características al mismo tiempo. Durante años nos vendieron una historia edulcorada. Nos decían que con la creación del SUSIBE se terminaba la famosa guerra de patentes entre la intendencia, que el sistema iba a ser más justo, más ordenado, más racional, que se terminaban las trampas, las picardías, los vivos. Y en ese entonces, me acuerdo, que nos prometieron algo clave, que a medida que los autos envejecían, iríamos pagando menos, porque el sistema, de hecho, iba a ser más justo. Y todo esto parecía lógico, parecía razonable y parecía casi obvio. El problema de todo esto es que nunca fue verdad. La supuesta guerra de patentes no terminó, simplemente cambió de enemigo. Antes, las intendencias competían entre ellas. Hoy, todas juntas compiten contra vos. La guerra de patentes se cambió por guerra contra el contribuyente. El SUSIBE no ordenó el sistema, lo cartelizó. En definitiva, no lo hizo más justo, sino que lo hizo más eficiente, pero con un solo objetivo, más eficiente para recaudar. No corrigió los abusos, sino que lo institucionalizó. Y así, de esa manera, llegamos a esta situación que es verdaderamente surrealista, increíble, casi tragicómica, donde el ciudadano promedio ya no discute si la patente es cara o barata. Discute algo mucho peor, discute si el sistema no es directamente un robo. Porque la realidad es que cuando un impuesto contradice la realidad, deja de ser un tributo y se convierte en una ficción contable diseñada para exprimir al ciudadano. En cualquier economía mínimamente racional del planeta, un auto es un bien que se deprecia, se usa, se desgasta, envejece y pierde valor. Pero en Uruguay, curiosamente, no. En Uruguay ocurre un fenómeno digno de estudio antropológico. Los autos envejecen, pero para el Estado valen lo mismo o inclusive más. Un absurdo, increíble. Un vehículo del año 2010, con más de una década arriba, más kilómetros, más desgastes, más problemas mecánicos, puede pagar hoy más patente que hace 2 o 3 años. ¿Y cómo puede suceder eso? Y paga no porque valga más en el mercado, no es un auto de colección, no porque sea más seguro, no porque haya mejorado, sino porque al SUSIBE se le canta. Y acá hay que decirlo sin vuelta. Esto no es un error técnico, no es solo una desprolijidad o una casualidad. Esto es una decisión política de recaudación, una decisión que se apoya en una premisa brutalmente honesta, aunque jamás dicha en voz alta, que es: no importa cuánto valga tu auto, importa cuánto necesito recaudar. Y si para eso hay que tasar un fitito como si fuera un BM, se hace. Total, ¿qué vas a hacer? ¿No pagar? Estás metido ya en el sistema. Es como dijo el director del SUSIBE hace muy poco: a mí me pagan por recaudar, recaudar, recaudar. Es eso, esa es la honestidad brutal. El Estado uruguayo, y en particular las intendencias, hace tiempo que se divorció de la realidad. No mide precios de mercado, no mira ingresos reales y no considera el uso efectivo del vehículo. Solo mide una sola cosa: cuánto entra en la caja. La voracidad recaudatoria es tan grande que ya ni siquiera intenta disimular. El mensaje es muy claro: pagá aunque no tenga sentido y callate. Total, no vas a poder reclamar nada contra el sistema, un sistema invisible. Y después, cuando la realidad te golpea, cuando no llegás, cuando el auto es una herramienta de trabajo, cuando mantenerlo es cada vez más caro, el Estado ahí te mira para otro lado. No te da bolilla. Francamente, el SUSIBE logró algo extraordinario. Dotó a tu vehículo de una cualidad mística, una inmortalidad fiscal.
Es decir, acá no pasan, no importa cuántos años pasen, cuántos kilómetros tenga, ni cuánto diga el mercado que vale. Tu auto vale por lo que ellos dicen que vale, y punto. Y a llorar al cuartito. Pero vos no sos inmortal. Vos envejecés, tu salario no siempre sube, se deprecia, y tus gastos sí. Y acá aparece el segundo gran escándalo del SUSIBE, porque uno podría decir, bueno, pago caro, pero tengo servicios de primer nivel, primer mundo. Pero no, ¿qué tenemos? ¿Qué nos ofrece las intendencias que recaudan el SUSIBE? Calles rotas, pozos eternos, asfalto inexistente, barrios enteros sin pavimento, donde hay pavimento está destruido, y aún así la patente sube, sin un servicio correlativo. Y esta es otra estafa. Pagamos sin saber qué pagamos. Va, en realidad sabemos, lo vemos todos los días cuando salimos de nuestro vehículo. Cada año pagas más para circular por calles peores. Mientras el impuesto rejuvenece, el servicio envejece. Y eso no es un impuesto, es una burla institucionalizada hacia todos nosotros, hacia ya el castigado contribuyente. Y para completar el delirio, aparece el llamado dólar SUSIBE, un dólar administrativo que solo el SUSIBE maneja. Increíble, ¿verdad? ¿Hay algo más arbitrario que todo esto? No es el dólar real, el de pizarra. No es el que usa el mercado. Es un dólar administrativo, como te dije recién. Y como siempre, claro, oportunamente más alto. Siempre funcional a que los números cierren, del lado del Estado, obvio. Esto no es nuevo en la región, es el primer síntoma de economías que empiezan a negar la realidad. Empiezan con estos dólares técnicos, dólares de referencia, dólares inventados, y esto lo hemos visto, nunca termina bien. A ver, queridos oyentes, la patente se transformó en el impuesto perfecto. ¿Por qué? Porque es fácil de cobrar, es difícil de esquivar y socialmente desarticulado. Cada uno pelea solo con su recibo, se indigna en privado, paga y sigue. Y así vamos convalidando año a año este abuso, porque la denuncia del SUSIBE no es la primera que escuchamos, pero todos los años se repite lo mismo y todos los años queda en la nada. El sistema, entre comillas, sigue funcionando. El sistema invisible, porque uno no tiene dónde reclamar, dónde presentar su protesta, qué hacer, nada. El SUSIBE es una agencia fiduciaria monopólica invisible, una agencia privilegiada, una agencia blindada. Entonces todo envejece, todo empeora, el contribuyente ya está cansado, pero la patente mantiene su eterna juventud. Y acá es importante dejar en claro la irracionalidad de todo esto, porque el SUSIBE se transformó en una maquinaria automática de expoliación. Pero todavía no estamos solo en el núcleo más grave del problema, porque una cosa es que un impuesto sea injusto, como lo es esto, y otra mucho más peligrosa es que además sea opaco, inaccesible y sin responsables visibles. Ahí es donde el SUSIBE deja de ser solo un mal impuesto y pasa a ser una caja negra institucional. En Uruguay nos acostumbraron a una liturgia tan cotidiana como tóxica: pagar, pagar y callar, pagar impuestos, tasas, multas, recargos y agradecer de última que el sistema funciona. Y cuando alguien pregunta demasiado, cuando alguien no se resigna, cuando alguien se anima a incomodar, ahí aparece el problema, ahí queda desnudo, porque el sistema está diseñado para cobrar sin explicar. La pregunta central, a la que ningún funcionario responde, es tan simple como incómoda. ¿Quién decide cuánto pagás de patente y con qué criterios lo hace? Y acá aparece un nombre clave que, a través de la investigación periodística excelente del periodista Gonzalo Sualina, que hizo una investigación muy buena, se la recomiendo, está en las redes, en YouTube, en su canal, en Uruguay al Día también, aparece un nombre clave que es Marcos Doglio, que no es ningún político, no es operador partidario, no es un empresario poderoso, es un ciudadano común que volvió al país después de más de 40 años en el exterior y se topó con algo que muchos naturalizamos. Su vehículo estaba groseramente sobretasado, pero no por unos pesitos más, sino por miles y miles de dólares. Y entonces este buen ciudadano, Doglio, hizo lo que debería ser normal en una república. Empezó a preguntar, reclamó, pidió explicaciones y al tirar del hilo descubrió algo mucho más grande que un error administrativo. Descubrió que nadie responde por el valor de tu auto. Inició lo que siempre se llama la peregrinación del contribuyente, ¿no? Y el recorrido siempre es el mismo. Nosotros nos topamos,
los contribuyentes siempre con la misma muralla. Vas a la intendencia y te dicen, eso lo define el SUSIBE. Vas al SUSIBE, eso lo define el Congreso de Intendentes. Vas al Congreso, eso lo hace el proveedor técnico, nosotros ya no tenemos nada que ver. Vas al proveedor, nosotros solo damos los datos. Todos cobran, nadie decide, nadie firma, nadie se hace responsable. Así está el SUSIBE hoy en día. Esto es una estructura diseñada para no ser controlada, para que todos se saquen el sayo, para que nadie responda y tú sigas pagando. Y acá aparecen 4 nombres en esta investigación que se repiten una y otra vez en esta estructura, que es el SUSIBE, lógicamente, Congreso de Intendentes y empresas privadas como Autodata y también la UNACEB. Un entramado donde lo público y lo privado se mezclan de forma demasiado conveniente. El punto crítico no es que exista información técnica. El punto crítico es quién define la evaluación base sobre la que se calculan la patente, los seguros, los valores de referencia del mercado, porque hoy, como vamos a ver un poquito más ahora en adelante, el auto tiene variados precios. Y eso es un absurdo, dependiendo de quién lo cotice, qué empresa, qué organismo público o privado, tu auto puede valer más o menos. Cuando un actor privado se vuelve indispensable para todo, como sucede con el SUSIBE y lo que está detrás, deja de ser un asesor y pasa a ser un poder paralelo. Y este punto indigna porque cualquiera lo reconoce. Un mismo vehículo puede tener un valor para la patente, otro para el seguro, otro para venderlo entre particulares, otro si te lo compra una concesionaria y otro si te lo vende una concesionaria. Entonces acá en este punto la pregunta cae sola. ¿Cuál es su valor real? Porque cuando el valor fiscal nunca baja, aunque el auto se deprecie, alguien gana. Y ese alguien seguramente nunca sos vos. La patente dejó de grabar la circulación, hoy graba la tenencia. No importa si usás el auto poco o mucho, no importa ya si lo necesitas para trabajar, no importa si tu ingreso cayó, pagás igual. Y lo pagás sobre valores que no podés discutir en igualdad de condiciones. Y eso no es progresividad ni mucho menos, eso es un castigo al que queda encerrado en este sistema que no puede escapar. Doglio hizo algo clave, presentó un pedido formal amparado en la Ley de Acceso a la Información Pública, pidió las tablas de aforos, los criterios que se manejan, los contratos con las empresas privadas, la metodología que usaba el SUSIBE, y la respuesta fue brutalmente honesta en su cinismo. Le dijeron que la información existe, pero no es accesible. Esto es oscurantismo, oscuridad, cero transparencia. Traducido al idioma real es, sabemos cuánto cobramos, pero no te vamos a decir por qué. No se nos antoja, no tenés derecho a saberlo. Y eso ya no es burocracia. Esto es violación del derecho del ciudadano. Y claro, acá viene lo inconveniente. Si querés reclamar, prepárate, porque no solo no sabés dónde ir, qué hacer, sino que rebotás en todos lados, sino que tenés timbres, firmas letradas, contratación de abogado, trámites eternos, costos adicionales, y eso juega a favor del sistema. Nadie hace nada porque en definitiva terminan convalidando toda esta ilegalidad, porque el camino para poder solucionar esto si lo hace cada uno de los ciudadanos, es tremendamente complejo y costoso. Entonces, nadie lo hace, nadie. Y esta es la gravedad. El reclamar no es para cualquiera, es para solo aquel que tiene muchísima voluntad, tiene dinero, tiene tiempo, tiene plata, tiene paciencia. Y con eso juega el sistema, con que muchas personas no tienen esto. Entonces, año a año, se convalida el abuso. Es lógico que nadie discute la importancia de la seguridad vial, eso es de perogrullo, es una obviedad. Lo que se discute es cuando la seguridad se transforma en excusa. Más requisitos encarecen autos, más trabas a usados limitan la oferta, más exigencias sin transparencia benefician a los que ya dominan el mercado. Eso es la UNACEB. Y cuando hay cooperación formal con asociaciones empresariales, entre la UNACEB, el SUSIBE, Autodata y diferentes empresas, la pregunta es inevitable. Hablamos de interés común. ¿Pero de quién? Y a todo esto se suma el testimonio de Fabián Coppola, importador uruguayo,
que describe un ecosistema donde asociaciones, valuadores y sistema público construyen un círculo virtuoso para algunos y vicioso para todo el resto. Reconoce algo importante. El SUSIBE ordenó un caos previo, pero después vino lo grave. Las tablas dejaron de ser públicas, crecieron los errores y el ciudadano quedó completamente afuera de todo esto. Como les dije, en realidad lo que se llamaba guerra de patentes, en realidad era la competencia de patentes, que se sustituyó hoy por por una guerra castigando al contribuyente, una guerra contra el contribuyente, transformando la competencia en un monopolio. Cuando un actor privado influye en patentes, seguros y valores de referencia, ese actor se vuelve un empresario prebendario y se vuelve intocable, blindado completamente por el Estado, por quien nos debería cuidar. Si el sistema fuera sano, la verdad que no le temería a la luz. Medidas mínimas, básicas, republicanas, que ¿cuáles son? Publicación completa de tablas y criterios, que todos lo sepamos, contrato e informes accesibles. ¿Qué hay detrás del SUSIBE? Tenemos derecho a saberlo. Auditorías independientes y que se muestren. Reclamos simples y gratuitos. Es fundamental que la persona pueda acceder a cuestionar su aforo, su multa. Nada de eso puede hacer. Separación clara entre intereses privados y decisiones públicas. De eso se trata la república. Eso es una verdadera república democrática y no lo que tenemos ahora, que el SUSIBE es una pequeña muestra del sistema en general, de lo que es el Estado en general, obviamente, ¿no? Esto no es una isla, no es una excepción a algo que funciona después de manera espectacular y fluida. No, esto es un cáncer del sistema, uno, pero tiene metástasis en todos lados. La solución existe y funciona en países desarrollados desde hace décadas. Y una de ellas es eliminar la patente y sustituirla por un impuesto al combustible. Claro, ustedes me dirán, ¿más plata a pagar el combustible? Por supuesto que antes de imponer un impuesto al combustible que supla la patente, tiene que bajar el costo del Estado, tiene que bajar el precio del combustible, tiene que eliminarse ANCAP. Entonces, una vez que tú tienes un combustible a un precio absolutamente razonable y pagable, como debería ser en Uruguay, tú puedes imponer un impuesto al combustible en base a la circulación. Y además, este impuesto, de alguna manera, se compensa con la patente que ya no vas a tener que pagar. Este impuesto a los combustibles tiene un principio simple y justo. El que más circula, más paga. El que menos circula, menos paga. El que no circula, no paga. Pero implica renunciar a una caja cómoda y por eso el sistema político lo evita esta discusión. Los países se empobrecen cuando aceptan como normal valores ficticios, impuestos opacos, dólares inventados, servicios paupérrimos, silencio obligatorio. Ahí pasamos de una república a una dictadura. Mientras los autos envejecen, los servicios se deterioran y el contribuyente se cansa. La patente mantiene su eterna juventud. Y cuando una sociedad deja de cuestionar contradicciones tan evidentes, está anestesiada, deja pasar estas inmoralidades tan groseras y abusos tan claros, el problema ya no es el impuesto. El problema somos todos nosotros. Desde la trinchera liberal, en Radio Cuervo, vamos a seguir diciendo lo que muchos piensan y pocos se animan a decir. Porque en este aspecto, cuando ocurren estos abusos, callar no es una opción. Callar en este caso no es neutral. Callar es ser cómplice. Y nosotros no vamos a ser cómplices del atropello del poder. Vamos a estar del lado siempre del ciudadano, del consumidor, del contribuyente, de quien genera riqueza. Esa es la trinchera liberal. Estamos atrincherados en defensa de la libertad, la propiedad privada, el libre mercado, la vida. En eso, ahí estamos defendiendo estos valores que son tan atacados. Y mientras haya cajas negras, impuestos injustos y ciudadanos tratados como súbditos, va a hacer siempre falta una trinchera. Y aquí ustedes la tienen. Me despido, que Dios los bendiga y nos reencontramos en el próximo capítulo. Que tengan una muy buena jornada. El viento golpea, la noche es feroz, pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón. Somos un río